materia. Le agradecemos, maestro, su participación, su inscripción a este proceso, a acompañarnos el día de hoy a estas entrevistas. Comentarle que tenemos 30 minutos para desarrollar la entrevista, por lo cual pedimos que sea breve y preciso y conciso en las preguntas, en la medida de lo posible. Pues tenemos aproximadamente en las dos primeras etapas de minuto, minuto y medio para las respuestas, y al final tendremos un caso práctico donde podrá explayarse hasta 7 minutos. Entonces, comenzamos y entramos en materia. Maestro Elías Ford. Licenciado, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. ¿Podría indicarnos cuáles son las habilidades, conocimientos y actitudes que lo hacen competente para ocupar un puesto en el Comité de Participación Ciudadana? Dicen por ahí que hablar de virtudes propias es un pecado. Evidentemente yo me atengo a la opinión de la sociedad respecto de mi trabajo en el litigio durante más de 40 años. 36 como profesor titular en materias de Derecho, de Historia, de Filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El desarrollo de diversos puestos públicos desde la agencia del Ministerio Público, pasando por la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado, pasando por hacer diversas conferencias en diversas universidades, el participar en proyectos académicos serios, participar en elaboración de normatividad penal, hice el Código Penal del 95, hice la legislación penal de 2004, participé en la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales, actualmente estoy trabajando en un proyecto de nuevo modelo de enseñanza del sistema penal en la Universidad de Guanajuato, escribo a ratos, tengo programas de radio, conozco los medios de comunicación y sobre todo un tema muy importante, tengo 66 años. O sea, ya para andar de chacoteo, ya para andar de desorden, creo que ya. Y no es porque no quiera, sino porque ya no puedo. En consecuencia, es evidente que la atención que pueda yo ofrecer a una actividad como la que se propone, supongo que no solamente va a ser seria, supongo que va a ser profesionalizada. Supongo que tengo el conocimiento suficiente, sobre todo de orden jurídico y sobre todo de experiencia en el trabajo gubernamental, para poder colaborar de manera eficiente en este trabajo. Lo comenté en su momento hace 2 años y me preocupaba mucho la forma en que se llevó a cabo la selección, porque las exigencias para ser consejero son altísimas, se requiere de muchísimo conocimiento. Y resulta que los trabajos que actualmente se realizan en el sistema, lo menos que nos demuestran es que quienes conforman el comité de participación tengan ese conocimiento, o por lo menos lo demuestren. Ejemplo, se recomienda que se elabore una figura típica de ejercicio abusivo de funciones. Yo le diría, no lo recomiendo, yo se los hago, yo puedo hacerlo. Y no solamente la figura típica, el capítulo completo. Y estoy en condiciones de modificar y estoy en condiciones de ajustar la ley de responsabilidades administrativas. Tengo experiencia en el manejo de la técnica jurídica, tengo experiencia en el manejo de la aplicación de la norma jurídica. En consecuencia, eso, pienso yo, me coloca en un estatus diferente, pienso yo, me coloca en una posición en la que ustedes me puedan mirar y digan, Sergio va. Muchas gracias, licenciado. Le vamos a indicar cuando esté el tiempo. Sí, señor, sí, señor. Al minuto indicará para que tenga 30 segundos. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Licenciado, en relación con la pregunta anterior, ¿cuenta con alguna experiencia específica en la que utilizó esas competencias que dice tener y nos podría platicar de ella? Por supuesto. Veamos. La primera experiencia y el primer reto que yo tuve fue cuando se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 93. Se pasó de un concepto de cuerpo del delito a elementos del tipo. Había que ajustar la normatividad local a ese nuevo concepto. Por supuesto que a mí me tocó hacerlo porque era el único que tenía la información en Aguascalientes en ese momento e hice precisamente el Código Penal del 95 bajo la perspectiva de los elementos del tipo. Claro, aquello fue un fracaso, no por la norma de Aguascalientes, sino porque en México nadie sabía lo que eran los elementos del tipo. Y al momento de operativizarlo fue un desastre al grado tal que el doctor Cedillo tuvo que
valga el concepto, recular y modificar de nuevo la ley y regresar al cuerpo del delito. Esa es una. La otra, al momento en que comienza a trabajarse en el tema del nuevo sistema penal, sí señor, es que estoy en condiciones de elaborar una normatividad propia del sistema acusatorio. Y en el tema anticorrupción, que es lo que nos importa, realmente las famosas 5 leyes que conforman el sistema son un desastre. Lo comenté hace 2 años, lo vuelvo a repetir. Son un desastre. Estoy en condiciones de acomodarlas. Gracias. Pues me da gusto verlo, me da gusto tener gente con su experiencia aquí en estas entrevistas. Y yo estaba checando su currículum, tenía la esperanza de ver alguna participación más de su parte en algún tema anticorrupción. Yo sé que usted tiene la inteligencia, la experiencia, conoce a la gente necesaria, pues para promover algún tipo de observatorio, de congreso, de plática en el tema anticorrupción, con la experiencia que usted tiene. Me gustaría haber visto aumentado su currículum ciudadano. Sí. ¿Por qué no se ha acercado a este tema desde otra trinchera y para expandir sus fortalezas? Por una sencilla razón. No sé si tenga una dificultad enorme para hacerme entender, o mi forma de ver las cosas es demasiado técnica, o de plano no he podido desarrollar este tipo de temas con la sociedad por ser precisamente demasiado técnico. Centro evidentemente mi actividad en los aspectos técnico-jurídicos radicales, pero también yo le podría señalar quién en este momento y con este nuevo sistema anticorrupción de reciente creación, de reciente operatividad y prácticamente en pañales, quién realmente ha aportado cosas interesantes. Puedo decir que yo puedo ser parte de un observatorio o de un equipo vigilante o de un equipo de trabajo o de un equipo propositivo. Sí, pero ni siquiera en este momento están organizados debidamente porque no sabemos cuál es ya la real esencia del sistema anticorrupción y no lo sabemos porque en realidad no se ha caminado nada. En 2 años, en 3 años ya, lo único que a nivel nacional nos han mostrado es el formatito de 3 de 3. Y que además están pidiendo, a través de la publicación que se hizo ya del formato, de que se aplique de manera inmediata a nivel federal este año y a nivel nacional el próximo. Pero en realidad, a lo mejor habría que pensar, sí, habría que pensar en formar parte de esas organizaciones sociales, que son esos sociales, y yo soy más tirado a lo técnico. Muy bien, licenciado. Con respecto a la experiencia ya vivida y a lo que ha manifestado de 2 o 3 periodos del actual proyecto, en dado caso de que su proceso continúe de manera favorable, ¿cuál sería la misión de manera personal y la visión de manera personal que podría recomendar y entregar al proyecto en cuestión? Valga el concepto, dale más protagonismo al Comité de Participación Ciudadana. Estamos dejando muy despreocupadamente la responsabilidad del secretario técnico. Y el secretario técnico con su equipo de trabajo, pudiendo tener ciertas ideas, no son las suficientes en virtud precisamente de que el comité no lo alimenta. Hay 2 artículos, pero de aplicación importantísima en la ley, artículos 21, artículo 23, que nos hablan precisamente de las capacidades, de las obligaciones, de las funciones, de las responsabilidades del comité. Y muchas de ellas, aunque no lo queramos creer, son de carácter operativo. Se tiene que mover el comité. Están en condiciones de ir, presentarse, solicitar a las diversas autoridades en donde encontremos ese foco rojo, que decíamos, aquí hay un problema, aquí puede haber un tema de corrupción. Y más porque además el INEGI nos dice y la nota nos dicen que Aguascalientes no anda tan bien en esos puntos. Entonces, si hay datos concretos, el comité, así en grupos, señores, vayamos,
Pidamos, solicitemos, exijamos, porque la ley nos faculta para ello. Y a partir de ahí, a poner a trabajar el secretario técnico, pero sobre cuestiones concretas y con soluciones factibles, porque para eso estamos capacitados, se supone. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Darle mayor agilidad, darle mayor presencia, darle mayor protagonismo al comité. Maestro, ¿qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoce para cumplir las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana? Miren, las metodologías que se están implementando y que las únicas que he podido revisar, porque he tenido acceso a ellas, son las que maneja el INEGI. En virtud de que, pues lógicamente ya me conocen, tuve alumnos por todos lados y unos de ellos están ahí en el INEGI, me dieron la oportunidad de ver esa metodología. Por supuesto, esta metodología para efectos de valorar los criterios de corrupción en el país son nuevas, son muy elementales, son más exploratorias que definitorias. Incluso el resultado que nos da INEGI diciendo que Aguascalientes se encuentra en segundo lugar en cuestiones de corrupción, por supuesto que es cuestionable. No porque no existan problemas de gobierno en este estado, pero sí son muy cuestionables por el tipo de metodología que se utiliza, que insisto es muy endeble. Quizá habría que crear, volvemos a lo mismo, que el comité sea más participativo y empiece a proponer, empiece a trabajar precisamente sobre metodologías más confiables, más objetivas, mejormente manejables para estar en condiciones de llegar a una solución. Incluso también se hizo una entrevista hace cosa de semanas a, no sé, 70, 60 ciudadanos que resolvieron que los niveles de corrupción en Aguascalientes se dan más en el gobierno del estado. Híjole, por supuesto que es cuestionable. Entonces sí necesitamos generar estos nuevos métodos de trabajo a partir precisamente de este sistema. Maestro, muy buenas tardes. Con su exposición, sus respuestas, que es innegable su habilidad, sus conocimientos técnicos, y usted al mismo tiempo ha mencionado que tal vez eso puede ser o llegar a ser alguna como barrera o generar algún conflicto con otros perfiles. Pero al mismo tiempo usted menciona que el Consejo tiene que moverse y tiene que ser más participativo, tiene que tener más acción. Sí, señor. Entonces, yo quiero preguntarle aquí, ¿cómo trata de proponer usted, en caso de que usted quede en el Consejo, el pasar esa barrera y lograr formar usted un cuerpo, un equipo de trabajo que sea coherente, que sea eficiente y que conjunte todos los perfiles distintos que hay en el Consejo? Sí, señor. Eso es lo importante de ser un grupo. Evidentemente yo sé cuáles son mis limitaciones, evidentemente yo sé dónde no puedo entrar y dónde no puedo ser agradable. Pero hay un equipo de trabajo. Del resto de los integrantes, alguien tendrá virtudes diversas a las mías. Yo ofrezco lo jurídico, que es muy importante, que es de hecho definitorio, que es fundamental. Obviamente, de mí no va a depender todo el trabajo del comité. Tendrá que depender también de la aportación que hagan los demás compañeros. Y espero, confío, supongo que alguien tenga, si no la experiencia jurídica que yo tengo, sí tenga esa experiencia en el manejo de grupos, sí tenga esa experiencia en el manejo de observatorios, de contacto con la ciudadanía, para, lógicamente, lograr el acercamiento con esa gente. La decisión de trabajo del comité no sería solamente a propuesta mía, sería necesariamente la combinación de todas las aportaciones que hagan los integrantes, y se entiende que todos son expertos en el sistema, claro, con conocimiento en mayor medida respecto de diversas áreas. Entonces, pretender responsabilizarme a mí, a una sola persona de toda la actividad del Consejo, pues no va, precisamente por esos grupos. Maestro, vamos a entrar a la siguiente etapa, que es un análisis mediante la metodología STAR. Bajo su experiencia, le vamos a solicitar que nos explique alguna situación que se haya presentado, cómo estuvo trabajando con respecto a esa situación, qué acciones realizó y las soluciones que se implementaron para poderlo
obviamente solucionar. Le reitero que el tiempo es reducido, le voy a estar haciendo el señalamiento para que culmine máximo en un punto de 30 segundos para finalizar. Gracias. Tuve la oportunidad en su momento de hacer la normatividad y sí, perdón. Va a empezar el… Perdón. Vamos a tratar de manejar algunas habilidades, algunas Sí. cualidades que son muy importantes para el miembro que va a ser seleccionado en este proceso del CPC. En el tema de liderazgo, supongo que en alguna ocasión algún compañero de trabajo cometió un error. Nos gustaría saber cómo lo manejó, qué hizo usted. En equipo de trabajo, tanto a nivel académico como a nivel gubernamental, realmente mi posición era, valga el concepto, como que era muy determinante. Como que no daba mucho pie a que el equipo de trabajo tomara decisiones. Me explico, tanto como jefe de departamento de Derecho, pues yo tomaba las decisiones, sí, tomaba opinión y como la decisión final la tomaba yo y luego la comunicaba al decano, bueno, yo era el responsable. En el tema del Ministerio Público, evidentemente, quienes cometían más errores eran los agentes de policía. Y era obvio que no tendría yo que tapar sus errores, sino simplemente aplicar la sanción correspondiente a su responsabilidad. En el tema de la dirección jurídica del Gobierno del Estado, tenía todo el staff jurídico, e igual, recibían indicaciones. Y en el tema jurídico, bueno, los errores son subsanables. Cuando uno de los colaboradores en las diversas áreas jurídicas del Gobierno del Estado cometió un error, pues para eso están los recursos, para eso están las defensas, y bueno, pues simplemente pues ya te equivocaste, pues déjame resolverlo de alguna manera. Entonces, pues así como que preocupación o así como que una experiencia de que cómo le hago para cubrir tu error, pues no tanto, simplemente se aplica la metodología adecuada en el tema. Se puede impugnar, se impugna, se salva, no se salva, se aplica la sanción. Gracias. Maestro Sergio, yo creo que en alguna ocasión llevó a cabo algún evento, de los muchos que yo creo que ha realizado, pero en alguna ocasión tuvo que convencer a sus compañeros para que hicieran el trabajo con usted. Sí, por supuesto. Y el mejor ejemplo, y debe usted recordarlo, fue la legislación penal para el Estado de Aguascalientes. Ya había hecho yo el Código Penal del 95, se necesitaba modificar el Código de Procedimientos Penales, se presentó una iniciativa, lógicamente me la dieron a conocer y les dije, esa iniciativa no va, yo puedo hacer una respuesta más adecuada e incluso novedosa, que fue la legislación penal del Estado de Aguascalientes. Por supuesto que no fue un trabajo que yo hice solo, hubo operadores muy importantes al interior del Congreso del Estado que, convencidos de la idea que yo estaba promoviendo y realizando, pudieron decir, vamos a juntarnos, las dudas que ellos tengan, trata de ajustarlas a la idea que tú tienes, no seas radical, no te montes en tu macho, por así decirlo en términos coloquiales, y procura acceder a las exigencias de los diversos organismos que conformaban el Congreso en ese momento. Y efectivamente tuve que ceder ante algunas ideas, se tuvieron que ajustar algunos conceptos para que el proyecto final saliera y saliera por unanimidad. Y efectivamente sí tuve la posibilidad de convencer y de convencerme de que el trabajo que se estaba haciendo en equipo fue en realidad exitoso, y lo fue, tan es así que la legislación penal del Estado de Aguascalientes se convirtió en una legislación de avanzada nacional. Gracias. Bien, licenciado, en la cuestión de resolución de problemas y conflictos, seguramente usted ha participado en N1000, ¿verdad? por su profesión. ¿Cuál es su modus operandi ahí con respecto a, por ejemplo, siempre sabemos que hay reglas, ¿verdad? Y que se pueden flexibilizar, que se pueden romper o que no se pueden romper o no se deben de romper, y todas las variedades que quisiéramos agregar al lenguaje con respecto a las reglas? ¿Qué nos puede platicar al respecto? ¿Cuál es su visión de todo eso?
Que las reglas se van a aplicar y se tienen que aplicar de acuerdo a cada caso en concreto y a cada persona que participa. Lo narré hace cosa de 15 días en uno de los escritos que subo a Noticias del Centro. El tema era el de empoderamiento de la mujer, el tema era una señorita llamada La Loba, la conocían como La Loba. Sus condiciones de vida eran bastante complicadas. Por supuesto, la primera vez que yo la conozco fue porque la acusaron de lesiones. Su pleito fue con otras 3 compañeras en la zona de tolerancia y la niña tuvo la oportunidad de defenderse con una mordida arrancándole 2 dedos a una de sus atacantes. Yo aplico la ley a rajatabla, me parecía inadecuado. La chica fue provocada, la chica era atacada por otras 3 chicas, tuvo que defenderse. Evidentemente tuve que flexibilizar el hecho, tuve que flexibilizar la acusación y decir fue en riña con el carácter de provocada. ¿Hice bien, hice mal? No sé, consideré que hice bien. A los 2 años, priva de la vida a su novio, a resultas del ataque que le dio el novio. Pero enfrente de 2 personas que, dadas las condiciones, no pudieron evitar el resultado. ¿Qué hago? Evidentemente, nada de homicidio doloso calificado ni cosas por el estilo, homicidio simple. Ajusto las normas de acuerdo a las circunstancias. Soy jurista por naturaleza. En consecuencia, la norma se entiende que debe aplicarse a rajatabla, no es cierto. Hay que considerar las situaciones de hecho que son, de una variedad enorme. ¿Cuál es mi metodología? Conocer el hecho para luego aplicar adecuadamente la norma. Muchas gracias por su respuesta. Maestro, ahora vamos a hablar de comunicación efectiva. Cuéntenos de alguna ocasión en la que tuvo que llamarle la atención a un compañero o a un subordinado porque no estaba cumpliendo con su tarea y esta tarea pues trajo consecuencias para el equipo y ¿cómo le hizo? Muy sencillo, y usted fue testigo. El señor fue mi alumno también, el señor fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la carrera de Derecho. El señor era parte de un grupo que por las condiciones de la universidad no estaba integrado plenamente al resto de la universidad y de los grupos jurídicos porque lo pusieron en la mañana. Y una de las principales exigencias que me pidió como presidente de la sociedad es decir, súbanos, llévenos en la tarde. Por supuesto, esto me generó muchos problemas con los maestros que ya estaban acostumbrándose en la mañana. Tuve que tomar las decisiones radicales, tuve que hablar con ellos y decirle, mira, se trata de ser el equipo de trabajo en la tarde como estamos todos acostumbrados, necesito que te ajustes a las condiciones. Además, en ese tiempo cambié todos los programas de estudio de la carrera de Derecho, bueno, no todos, una gran parte de ellos para ajustarlas a las nuevas circunstancias y lógicamente exigir a los maestros que le aplicaran las nuevas ideas. Obviamente tuve que tomar decisiones fuertes y decir, o me aguantas un semestre o me aguantas 2 para poder estar en condiciones de resolver el problema que nos está planteando este grupo de derecho y poder llevarlos a conformarlos con la totalidad de los integrantes de los grupos. Sí he tomado decisiones fundamentales, sí creo que fueron exitosas, fueron adecuadas, sí dejé algunas cosas, a una gente raspada, pero el resultado fue positivo. Gracias, maestro. Maestro, en materia de orientación al servicio y combate a la corrupción, ¿ha propuesto a usted alguna mejora? ¿Cuál ha sido y qué resultados ha obtenido? Sí, señor, sí he propuesto. Específicamente en la campaña política para acceder al puesto de gobernador del candidato Martín Orozco, hoy gobernador. En compañía y con apoyo de Coparmex, hicimos todo un proyecto antes de que saliera la Ley Nacional Anticorrupción. Hicimos todo un proyecto para el tema, cómo atacar el problema de la corrupción en Aguascalientes a partir de específicas actividades. Por supuesto, modificar toda la estructura de las contralorías, tanto la estatal como las municipales, y sobre todo estableciendo una metodología de vigilancia concreta a partir del flujo de salidas de los presupuestos.
Evidentemente no se aplicó, porque cuando aparece todo el Sistema Nacional de Anticorrupción con sus leyes, se pensó que eso iba a funcionar. No está funcionando. Pero en su momento la solución era muy sencilla, desde mi punto de vista, y que fue aceptada prácticamente, no solamente por el candidato Martín Orozco, sino por todos los candidatos. ¿Cuál era? Establecer de antemano controles en la salida de todas las partidas presupuestales. Es muy sencillo. Voy a expedir un cheque o hacer una transferencia por determinado pago de servicio, por determinado pago de actividades, inmediatamente voy a decir a dónde va y por qué va. Antes de esperar 2 años a ver cómo quedó el papelito, quiero saber desde un momento a dónde va y por qué va precisamente con esa gente y qué estoy recibiendo a cambio. Por supuesto que no se aplicó, porque estamos desde otra perspectiva, pero sí he dado soluciones. Gracias. Maestro, cuando la carga de trabajo es mucha, cuando los objetivos, las metas son amplios, pero los recursos son escasos, ¿qué hay que hacer en eso? ¿Qué es lo que usted hace para lograr ese cumplimiento? Trabajar. Decir que faltan recursos es tener una mentalidad muy pequeña. Un ejemplo. Y sobre todo con este tipo de rollos que uno puede encontrar ya prácticamente a la mano. Produzco programas de radio en Radio Universidad de Guanajuato. El compañero que produce la sesión de jazz me dice, oye Sergio, ¿tú tienes alguna información? Porque yo ya me acabé todo lo que hay de stock de música aquí en la universidad. La fonoteca ya la acabé. Necesito poner otras cosas. Oye, dime qué hago. Muy sencillo. No te va a costar. ¿O te va a costar qué? 70 pesos mensuales. Pero necesitas investigar, necesitas rascarle, necesitas encontrar la información. ¿Pero dónde encuentras la información? Pues solamente si tienes la cabeza. Si no te has metido en estos rollos, pues no vas a entender nada. Pues ¿dónde la encuentro? Todavía quiero ir a la discoteca a comprar un disco. No es así. Es obvio que hoy en día estos chismes nos han resuelto mucho las cosas, nos han distraído enormemente. Pero, ¿quiere usted encontrar respuestas? Aquí están. ¿Quiere utilizarlas? Aquí están. ¿Quiere dar efectividad a determinadas actividades y sin necesidad de tantos gastos? Aquí están. O al contrario, vi las computadoras, bueno, mejor compre una buena y listo, ¿no? Muchas gracias. Maestro, última pregunta de esta sección. A este momento no creo que usted tenga todas las competencias necesarias para integrarse al proyecto en cuestión. En 60 segundos, ¿nos puede retroalimentar al respecto, por favor? En efecto, ya lo dije, no tengo todas las capacidades, no cubro todas las exigencias que se señalan en la convocatoria para ser seleccionado como integrante del CPC. Pero le aseguro que ninguno de los aspirantes cuenta con la totalidad de las exigencias que se plantean en esa convocatoria. Yo le digo, tengo experiencia en temas jurídicos y experiencia realmente comprobable y experiencia, insisto, no se vale decirlo, pero tengo que decirlo, exitosa. Tengo experiencia en medios de comunicación, que es lo más importante. Durante muchos años he hecho programas de radio, durante muchos años he sido comentarista radiofónico, durante muchos años fui fundador de Radio Universidad. Pues entiendo lo que son los medios de comunicación y es una de las partes fundamentales de los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción, es precisamente el informar de manera adecuada, de manera puntual a la gente qué es lo que está sucediendo. En efecto, no cuento con todas las capacidades exigibles, pero le aseguro que ninguno de los aspirantes que atendieron esta convocatoria cuentan al 100% con toda la información. Y en materia jurídica, ahí nos vemos con todos los demás. Maestro Sergio, me tocó terminar. Iba a exponerle un caso, pero creo que el caso es muy limitado. Sí, es lo que ya presumía alguna de su contestación. El presidente ha
hecho un intento de quitar los órganos autónomos y incluso el sistema anticorrupción a nivel federal y a nivel local. Y creo que está haciendo intentos para, ¿sí? Y en el caso de que usted sea elegido como miembro del comité y que a los 2 meses le llegue la notificación de que tanto a nivel federal como a nivel estatal va a desaparecer el sistema, y usted tuviera la oportunidad de tener enfrente al presidente y al gobernador actual, ¿qué argumentos les daría para que no quiten el sistema? A mí, y le hago la respuesta porque quiero, como usted dice, la profundidad, le tengo mucho respeto, usted lo sabe, y admiración, y me gustaría que ahorita entráramos a las telarañas del sistema. Afortunadamente, las cuestiones en orden jurídico nacional e internacional han cambiado. Afortunadamente tenemos un nuevo artículo 1 constitucional, derechos y garantías, progresividad de los derechos humanos, que no es resultado, aunque parezca contradictorio, no es resultado de una decisión de la soberanía popular. Es resultado de una serie de contactos y de convenios de orden internacional a los que México está sujeto, a los que México está obligado a cumplir a plenitud. Y uno de esos es precisamente el tema de atacar la corrupción, de las normas anticorrupción que están planteadas en documentos de carácter internacional y obligatorios para México. La semana antepasada salió la iniciativa para la contrarreforma en el tema de lo penal. Desastre de entrada por la información que se dejó venir. Pero, ¿por qué debe preocuparnos? Si precisamente la estructura del sistema penal, como lo será la estructura del sistema anticorrupción, son compromisos internacionales. No es tan fácil decirle, oiga, ahora sí le contesto, señor presidente, usted no sabe el problema que nos estamos metiendo. No es solamente que usted diga, usted en campaña dijo, vamos a atacar la corrupción y la estoy atacando a mi manera, de manera popular, no institucional, no sistemática, no jurídica. Supuestamente está atacando la corrupción, correcto. Y va a modificar estructuras, a modificar organismos. Espéreme, señor presidente, señor gobernador, hay compromisos internacionales. Hay normas que debemos respetar. Hay un artículo 1 que tiene que hacerse efectivo. Y señores de la Corte, aparentemente ahorita están así como que muy escondiditos, pero hay que exigirles, y se les va a exigir, que hagan respetar la Constitución. Y de no ser así, pues está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a obligar al gobierno de la República y a los gobiernos estatales a respetar esos tratados internacionales, sobre todo en tema de anticorrupción. Serían todas las preguntas en esta entrevista. Le agradecemos mucho su participación y su tiempo, maestro. Y bueno, pues estar al pendiente de los comunicados que se tengan la próxima semana, que habremos de designar. Le agradecemos mucho y buen día. Al contrario, muy amable por escucharnos. Espero haya sido convincente. Espero en verdad, ahora sí me dan la oportunidad, porque ya arrancaron el asunto, pero va muy lento. A mí denme la oportunidad de meter segunda, tercera de una vez. Gracias, maestro. Gracias.